¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra por Unicanal. Estamos en vivo y en directo. 3 temas tenemos para hoy. Estamos haciendo el seguimiento a una serie de denuncias que nos acercan hasta la producción de La Caja Negra acerca del funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior del CONES. Hoy tenemos un completo informe. Por ejemplo, miembros del Consejo de Educación que desatan una especie de guerra comercial, operan para su beneficio. Hay universidades privadas que copan el Consejo, son juez y parte. Hay denuncias puntuales en relación al actuar de los miembros del Consejo, incluso que habilitan algunas carreras, lo que consideran en tiempo récord, sin el rigor que se requiere. Y también el caso de 5 universidades con nexos con el Consejo Nacional de Educación Superior, con resoluciones a medida. También denuncias masivas de aprobación de carreras a medida por personas sin competencia en la materia. Tenemos un completo informe sobre este tema y vamos a hablar al respecto con el doctor Rodrigo Saciain, quien es representante legal de una de estas universidades afectadas, la Universidad Internacional Tres Fronteras. Y el segundo tema, un derecho a réplica. Representantes de la Universidad del Pacífico, van a estar con nosotros el doctor Juan Carlos Villalba, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Pacífico, y la doctora Ana Rodas, coordinadora del programa de especialización. Estamos hablando de lo que en el programa anterior hacíamos referencia acá, de cuál fue el criterio que utilizó el CONES para la habilitación de esta especialización, y una partecita también para que la gente entienda qué es lo que van a responder en este derecho a réplica, lo que decía el doctor Enrique Asta de la Asociación de la Sociedad de Cirujanos Plásticos del Paraguay. Y el tercer tema, este viernes se hace, o se tendría que por lo menos hacer, la audiencia preliminar para el imputado Luis Zaguier Blanco. ¿Se acuerdan el caso Electrofácil? Abogados de la empresa Unicomer piden imparcialidad por parte de la actuación de la justicia en este tema. Hay algunas denuncias sospechosas acerca de cómo se pretende manipular a la justicia en el sonado caso Electrofácil. 3 temas tocamos esta noche en La Caja Negra, pero arrancamos con este informe en relación al tráfico de influencias en el Consejo Nacional de Educación Superior. En el CONES, ¿quién vigila a los vigilantes? Denuncian tráfico de influencias y abusos de poder en órgano rector de la educación superior. ¿Quién vigila a los vigilantes? Traducción de una locución latina del poeta romano Juvenal, que en el uso moderno se emplea para definir el problema genérico de cómo controlar a los que controlan un determinado entorno. Es lo que podríamos preguntarnos con la situación actual del órgano rector de la educación superior en Paraguay, el CONES, un órgano creado por ley y salpicado por graves casos de presunta corrupción interna, abusos de poder y tráfico de influencias. Tras la denuncia hecha por La Caja Negra sobre la habilitación por parte del CONES de una especialización en el campo de la medicina estética, sin los requisitos necesarios, saltan más casos de irregularidades y cuestionamientos hacia el manejo del órgano rector de la educación superior en Paraguay. La Asociación Paraguaya de Ciencia Política presenta un ranking de resoluciones emitidas por el CONES a favor de universidades privadas. En el informe se incluyen resoluciones emitidas hasta el 8 de mayo del 2017 a favor de un sector y saltan los siguientes datos: 486 resoluciones emitidas por el CONES a favor de las universidades privadas. 22 universidades privadas poseen un total de 59.88% de las resoluciones emitidas por el CONES. 23 universidades pertenecientes a la Asociación de Universidades Privadas poseen el 85% de resoluciones emitidas por el CONES. 5 universidades poseen el 40.12% de las resoluciones emitidas por el CONES. Las 5 universidades más beneficiadas por estas resoluciones son Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Iberoamericana UNIBE, Universidad Católica, la Universidad Columbia y la Universidad Nacional de Itapúa. Datos que se desprenden del análisis de estas resoluciones revelan el tiempo récord y la cantidad de resoluciones a favor de estas universidades. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene aprobada en tiempo récord
6 carreras en lapsos de 3 y 4 meses, mientras que el promedio de tiempo habitual es de 2 años o más. El caso de la Universidad Iberoamericana es aún más escandaloso. En tan solo 16 días se estudiaron y se aprobaron 9 carreras diferentes en la sede de San Lorenzo. Esta universidad está vinculada a la actual vicepresidenta del CONES, Sani Romero de Velázquez. Las masivas aprobaciones de carreras de especializaciones médicas para la Universidad Nacional de Itapúa por personas que no tienen la competencia ni el conocimiento necesario para eso. ¿Por qué estas universidades son las más beneficiadas? El CONES tiene como miembros representantes de universidades privadas, por lo que no existe imparcialidad en el control de instituciones de educación superior. El actual presidente del CONES, ingeniero Hildegardo González, es rector de la Universidad Nacional de Itapúa, beneficiada con masivas aprobaciones de carreras de especializaciones médicas. La actual representante de las universidades privadas ante el CONES es la doctora Kitty Gaona Franco, quien a la vez ocupa el cargo de rectora de la Universidad Autónoma y presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas. Esta asociación es la beneficiada con el 85% de las resoluciones del CONES. La estructura orgánica del CONES, en la cual 6 de sus miembros titulares son representantes de las universidades e institutos superiores y 4 son representantes docentes o estudiantes de las mismas, compromete la efectividad e imparcialidad de esta institución que legalmente es competente en la regulación de las universidades e institutos superiores. ¿Qué dice la ley? En nuestro país, la Ley 4.995/2013 establece la regulación de la educación superior. Esto incluye a las universidades públicas y privadas y a los institutos superiores. En esta ley se creó el Consejo Nacional de Educación Superior como órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas de la educación superior. En cuanto a su conformación, establece en su artículo 8 la siguiente composición: el ministro de Educación y Ciencias o su representante, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de la Universidad Pública, un rector representante de la universidad privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, un director general representante de los institutos superiores del sector público, un director general representante de los institutos superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante estudiantil de las universidades públicas, un representante estudiantil de las universidades privadas. Entre las funciones establecidas por la ley, el CONES debe dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores. Los dictámenes de creación de universidades y de los institutos superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional y deberán fundarse en el informe técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. La conformación del CONES ha sido objeto de debate en el ámbito parlamentario con el propósito de introducir modificaciones a la ley de la educación superior. Algunos piden que el Ministerio de Educación pase a ser el órgano rector de la educación superior paraguaya. La educación superior es un bien público y un factor fundamental para el desarrollo del país. Como tal, debe ser regulado por un órgano que garantice la imparcialidad y la calidad. Bueno, un completo informe acerca de las irregularidades que hemos detectado acerca del funcionamiento del CONES. Está con nosotros Ricardo Saciain, él es representante legal de la Universidad Internacional Tres Fronteras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos y toda tu audiencia. Ustedes se ven afectadas, o sea, la universidad a la que representás, digo, la Universidad Internacional Tres Fronteras, por estas decisiones, por estas irregularidades que veíamos en el informe del funcionamiento del CONES. Bueno, Jorge, cabe destacar que el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, se crea con la Ley 4.995, que es la Ley de Educación Superior. Eso fue en el 2013 y en el 2015 ellos mismos emiten una resolución que es la 166, que es la que reglamenta la ley 4995.
cabe destacar que esta resolución ya fue recurrida ante la Corte por varias universidades, de las cuales 8 o 9, no recuerdo bien, ya han conseguido medidas sustitutivas expedidas por la Corte Suprema de Justicia para que no les rija. ¿Por qué? Porque es simple, porque es una resolución totalmente antijurídica. Mira, adolece y revienta varios principios de la Constitución Nacional, por ejemplo, la autonomía de las universidades, el principio de retroactividad, el principio de legalidad. Va contra la propia Constitución Nacional y por una cuestión de prelación de leyes no puede una resolución pasar por encima de todas las otras leyes, incluyendo la Constitución Nacional. Entonces, claro que nos vemos afectados en casos puntuales y en casos generales. Por ejemplo, puntualmente tuvimos que recurrir ante la justicia por el catastro de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Tuvimos que solicitar vía judicial el alzamiento en la insentación en el catastro del CONES para nuestra universidad, por una cuestión de que nosotros habíamos entrado en el primer llamado de los institutos superiores en el 2014 y de las universidades en el 2015, y nunca se expidieron al respecto, y necesitábamos poder poder insertar esas carreras en el catastro, y eso lo hicimos vía judicial. ¿Se puede hablar de una presunción de que quienes integran el Consejo, que de hecho algunos son dueños de universidades privadas, y acá hay una especie, se da evidentemente, yo no sé cuál es el esquema ideal de cómo tiene que operar, pero hay un abierto conflicto de intereses porque hacen de juez y parte? Bueno, Jorge, yo te quiero decir una cosa y voy a dejar una copia en el programa. En el año 2012, el padre Jesús Montero Tirado, un sacerdote jesuita, experto en educación, docente de varios años, radicado en el país, hace más de 30 años, solicitó al MEC ayuda con respecto a esto, porque era el miembro de la CONEC, y se firma un acuerdo internacional entre el MEC y la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos. De eso sale un dictamen o un informe que en su punto 3.1, en el inciso S, dice: el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, tiene la responsabilidad de proponer y coordinar las políticas, programas para la educación superior. Sin embargo, su estructura orgánica, en la cual 6 de sus miembros titulares son representantes de las universidades e institutos superiores y 4 son representantes de docentes o estudiantes de las mismas, esto compromete la efectividad e imparcialidad de esa institución a la cual legalmente le compete la regulación de las universidades e instituciones superiores. Esto ya sale en un informe en el 2017, es más, se publicó en un diario de gran tiro de la República, y el titular dice: el CONES tiene como miembros a representantes de universidades privadas, por lo que no existe imparcialidad en el control de las instituciones. O sea, como yo, Jorge... Una cuestión de sentido común. No, para nada. Y mira, va contra todos los principios jurídicos, pues, como vos bien lo dijiste, vos sos juez y parte. Si bien vos podés entrar ahora mismo a la página del CONES y ver entre sus miembros, ya como lo dice el material de presentación, el ingeniero Hidalgo González, el presidente, y el rector de la Universidad Nacional de Itapúa. La vicepresidenta es la doctora Sani Amparo Romero, que es rectora de la Universidad Iberoamericana. El doctor Narciso Velázquez es un miembro titular, rector de la Universidad Católica. El profesor Abel Bernal es miembro titular y es rector de la Universidad Nacional de Asunción. El ingeniero Luis Alberto Lima es un miembro titular, rector de la Universidad del Cono Sur. Después le tenemos a la abogada Claudelina Marín, que es miembro titular, directora general del Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña. Le tenés al padre Víctor Cabañas, que es un miembro titular, vicedirector del Instituto Superior de San Roque González de Santa Cruz. O sea, tenemos entre todos los miembros a varias personas que representan universidades, que bien lo dijiste también en el material, no pueden ser imparciales por una cuestión de naturaleza humana. O sea, ¿cómo yo puedo ser imparcial? Si vos sos representante de esa universidad ante el Consejo, más vale que va a salir a favor de la universidad, que no solamente, o sea, que vos sos el dueño. Y aparte, lo otro que se desata en toda esta historia es una cuestión que nosotros creo que pusimos acá en uno de los zócalos: guerra comercial.
porque ya hubo antecedentes, que nosotros inclusive acá en el programa, no quiero dar nombres de esas universidades, que integrantes de este consejo hacen una campaña y logran, creo que 1 o 2 carreras clausurar, y coincidentemente todos esos alumnos, en promedio, y no estoy exagerando el número porque esto me pasaron y está corroborado, como 5.000 migraron o coincidencia a una de las universidades donde está como miembro del consejo una de las dueñas. Imagínate el volumen que eso implica, 5.000 alumnos que migren de una universidad a otra, todo el impacto que puede llegar a generar. Y por eso yo hablaba también en toda esta historia, que yo sé que ustedes a veces no quieren entrar en esto, porque hay una guerra comercial tremenda, ¿verdad? Por eso es que hace falta tener un marco en el sentido, porque ese era el espíritu cuando se crea el CONES. Y nosotros pusimos como título, ¿quién finalmente otra vez vigila a los vigilantes? Porque el CONES está como el órgano rector encargado del control. ¿Por quién les controla a los miembros del CONES? Esta puntualización que usted hizo acerca de los representantes y el conflicto de intereses, por ejemplo. Y mira, Jorge, yo voy a dar un ejemplo de lo que vos me estás consultando. Un ejemplo que ha sucedido, que ha pasado y que incluso te va a sonar simpático, ¿verdad? Que es la violación del Código Electoral. Está esto en un informe realizado por el doctor profesor Horacio Galano Perrone, que también voy a dejar una copia, en el cual, ¿qué pasa? ¿Quiénes forman el Tribunal Electoral del CONES? Presidente del Tribunal Electoral, el presidente del CONES. Miembro titular del Tribunal Electoral, el miembro titular del CONES. El otro miembro titular del Tribunal Electoral, el secretario del CONES. O sea, vos me decís, espera, Ricardo, no estoy entendiendo. Las tres personas más importantes que presiden el Consejo Nacional de Educación Superior son las 3 personas que conforman el Tribunal Electoral del CONES. Sí, es así. ¿Y dónde está la independencia, la imparcialidad? No, para terminar, Jorge, decime quiénes son candidatos del rectorado. Ellos mismos. Entonces, yo te consulto, Jorge, la puta. Yo soy el director del CONES, soy el que va a juzgar las actas de votación y otra vez yo soy candidato. Mira, Luis XIV con el Estado soy yo, se queda un poroto. Acá me pasaron el dato y quiero consultarle si es real. La participación del vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica como asesor jurídico externo del CONES. Bueno, él es mi contraparte en tribunales, es un colega, pero es mi contraparte. Él es el que le representa al CONES en el juicio que yo tengo contra ellos. Y sí, es vicerrector y es el asesor externo contratado. Creo que es una contratación de asesoría externa. Pero vuelvo a lo mismo, vos te vas a todos los principios universales, porque la imparcialidad incluso está en los derechos humanos, creo que en su artículo 8, está en la Constitución Nacional, está en el Código Civil. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ser juzgados por árbitros o jueces imparciales. Vuelvo a lo mismo, ¿qué persona no te tiene miedo a vos, siendo que vos podés ser catedrático de la UCA, por ejemplo, y yo soy el abogado del CONES? O sea, es un tipo de escaramiento. Si bien hay una gran diferencia, hay que aclarar eso, entre lo amoral y lo ilegal. No es ilegal, pero te parece no amoral. Claro. ¿Y cómo se subsana esto? O sea, ¿hay una propuesta de parte de ustedes para que se dé esa imparcialidad en este órgano? O mencionás ese documento que había de esta universidad de los Estados Unidos. Y surgieron algunas recomendaciones, algunos tipos de soluciones, pero nada de fondo. Hay una realidad, a mi parecer jurídico, a mi parecer, en mi humilde opinión, no hay forma de subsanar esto porque los miembros que integran el CONES no pueden ser imparciales. Es la naturaleza humana, yo no puedo juzgarla a mi competencia. Yo no puedo depender de qué tipo, bueno, vos lo dijiste, ¿verdad? De qué tipo de injerencia yo tengo en una universidad que es mi par, que hace las mismas carreras que yo, que está en el mismo ámbito.
Doctor Ricardo Saciay, usted que es representante legal de esta Universidad Internacional Tres Fronteras, me dijiste a nivel general ustedes se ven perjudicados a nivel particular. ¿En qué sentido? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, solicitudes al CONES para habilitación de carreras, eso lo más probable es que se cajonea. Cuando se dan solicitudes de las universidades cuyos miembros del CONES son los dueños, eso se hace en tiempo récord, por ejemplo. Ojo, Jorge, y vale la pena aclarar esto. La Universidad Internacional Tres Fronteras ya se rige por la Ley 136, que es la Ley de Universidades, que a la par habilitan todas las carreras bajo la Ley 2529 del 2006, que ellos en su propio reglamento de la Resolución 166, en su artículo 24, dice: las carreras de grado y posgrados, sede filiales de las universidades creadas al amparo de la Ley de 2529 de 2006 y que hayan sido efectivamente implementadas y puestas en funcionamiento en el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2006 hasta el 23 de abril de 2010 son legales y de pleno derecho, por lo que corresponde su inscripción en los registros oficiales respectivos. Yo creo que esto está muy claro, acá no hay un tema de hermenéutica jurídica o de interpretación. Ahora, yo recurro al órgano competente, Jorge, desde el 2014, desde 2015, urgimientos, solicitando, por favor, insertarme en los catastros o decirme en qué estoy mal o cómo lo vamos a hacer. ¿Y te parece no justo, injusto que en 4 años yo no tengo una contestación? Y a otras universidades, bueno, el informe que ustedes tienen lo dice todo, o sea, no hace falta que lo diga yo. Y eso, aparte de eso, en ese informe que pasamos es corroborable, porque eso vos ingresás a la página del CONE y tenés el tiempo. Exacto, hay un informe al respecto, que es el del doctor Galeano Perrone. Claro, no hay ningún secreto. Es así mismo, el tiempo en que estas universidades fueron aprobadas, ¿verdad? Y que si al final, yo me acuerdo porque una vez lo trajimos acá al doctor Horacio Galeano Perrone y él me mostró esos números de esas estadísticas y es espantoso. O sea, yo digo, ¿cómo se sienten ustedes? Lesionados. Al final, eso sin ninguna duda. Pero, ¿cómo pelean, por ejemplo, los dueños de la universidad a la que usted representa para que también formen parte o integren? ¿Quién decide eso? ¿Quiénes integran el CONES? Mira, en el caso particular de la Universidad Internacional Tres Fronteras, yo hablé con la rectora y con la vicerrectora, incluso le manifesté: gente, este programa puede tener repercusiones. No me va a extrañar que el viernes salga una intervención a la Universidad Internacional Tres Fronteras. Es lo que le iba a y yo preguntar. te diría, ¿y cuál fue mi culpa? Y bueno, van a poner alguna nota, alguna esquelita, capaz estuvo en el programa La Caja Negra con Jorge Torres, tiene que ser intervenido. Ya no me va a extrañar. Y hay una realidad, como vos decís, esto lleva... Vos probablemente puedan seguir con esto un tiempo más, pero no todo el tiempo, porque atropella todo tipo de legislación, incluyendo la Constitución Nacional. Y una cuestión de prelación jurídica, que una simple resolución por la cual yo mismo la hice y me atribuí una cantidad de competencias que no son mías a un escaramiento total a todas las universidades. Esto no va a durar mucho y en algún momento, no sé si acá a un mes, a un año o a 10 años, le van a dar la razón a todas las universidades que están reclamando, porque son muchas. Y no todas, por eso ese comentario que hiciste, doctor, y no todas se animan a dar la cara. ¿Por qué? Por el temor a que puedan dar algún tipo de represalia. Por eso yo te decía, o sea, eso te iba a preguntar, ¿verdad? Cuando usted se anima, da la cara, expone estos documentos, por supuesto esto puede traer consecuencias. Yo digo nomás, esta es la tercera vez que le estamos invitando a la gente del CONE, inclusive al presidente, el doctor González, para que esté acá con nosotros. Yo digo, con toda esta ola, esta primavera de la transparencia, de las reacciones, las manifestaciones de la ciudadanía, ¿cómo es posible que hoy exista todavía una institución que se jacta de ser el ente regulador, rector del funcionamiento de las universidades, no se animen a dar la cara y a explicar sus resoluciones? Entonces, eso me hace dudar, pensar de que evidentemente no tienen argumentos para justificar esto que nosotros acabamos de mostrar en el informe o esto que usted está puntualizando. Y yo te digo, Jorge, puntualmente sigo confiando en la justicia y seguiremos luchando en la justicia.
Mira, no necesitas de un gran jurista o de un gran pensador para simplemente razonar que esto es injusto, animo a decir ilegal, y se va a declarar la inconstitucionalidad de esta resolución tarde o temprano, porque es totalmente inconstitucional. Entonces, el otro día en el programa estaba una diputada, dijo que iba a pedir informes al CONES acerca del funcionamiento, las resoluciones, sus justificaciones. ¿Usted cree que eso sirve, podría ayudar por lo menos a que esta instancia, el CONES específicamente digo, se anime a dar la cara, justifique su actuar como una manera, por lo menos ese interrogante que lanzábamos de quién controla o quién vigila al vigilante? Y yo diría, Jorge, que sería más práctico y más rápido simplemente mostrar los dos informes que ya están de la Universidad de Georgetown y la del doctor profesor Galano Perrone. Horacio claro. Es una eminencia en educación, nadie puede discutir claro. Eso. ¿Cuántas veces fue ministro de Educación? Y por eso digo, o sea, si él te dice algo está mal y te lo demuestra con un documento avalado por resoluciones, bajadas de la misma página del ente, ni siquiera podríamos decir que es una verdad absoluta. Sí. Vamos a hacer el seguimiento de este tema. Doctor, te agradezco tu tiempo, muy Jorge, amable. muchas gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa, representantes de la Universidad del Pacífico, siguiendo con el tema de las universidades, hacen uso de su derecho a réplica, lo que habíamos tocado en el programa anterior, el criterio precisamente que utilizó el CONES para la habilitación de esta especialización en esta casa de estudios sobre medicina estética. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Segundo tema esta noche en la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo. En el programa anterior nosotros habíamos abordado el tema del CONES, el criterio que había utilizado para la habilitación de una especialización específicamente para la Universidad del Pacífico, la especialización en medicina estética y envejecimiento fisiológico. Hoy están haciendo uso de su derecho a réplica el doctor Juan Carlos Villalba, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Pacífico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad de decir también nuestra palabra. Y también está con nosotros la doctora Ana Rodas, coordinadora del programa de especialización en Medicina Estética y Envejecimiento Fisiológico. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge, también por el espacio brindado. Gracias. Bueno, nosotros habíamos encarado de esta especialización que el CONES habilitó en el 2017, 18 meses y uno ya se recibe o ya tiene la especialización en esta área, doctor. ¿Es así? Mira, en la Universidad del Pacífico, en asociación con la Sociedad Paraguaya, con integrantes médicos de la Sociedad Paraguaya de Medicina Estética, ha implementado un curso de especialización en medicina estética que ha sido posible gracias al aporte de docentes extranjeros de Argentina, Brasil, de Colombia, de México, que son integrantes en sus respectivos países de sus sociedades de medicina estética y que son docentes en sus países en la disciplina. En esos países la medicina estética ya tiene una trayectoria importante y un desarrollo importante como campo disciplinar y desarrollo profesional dentro de la medicina. Por lo tanto, es una especialidad médica impartida por universidades de renombre. Inclusive la UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene la misma especialización en medicina estética y el plan curricular que plantearon para la versión en Paraguay es la estructura curricular es equiparable a lo que a nivel del Mercosur, a nivel de latinoamericano y europeo se plantea para esta especialidad. Y también los requisitos para acceder tienen que ser médicos,
pueden ser de distintas especialidades, por cuanto que muchas de las competencias que se desarrollan en esta especialidad son multiespecializadas. Es decir, ellos abarcan algunas competencias que afectan también a otras especialidades, por ejemplo, a la cirugía vascular, a la ginecología, a la dermatología, eventualmente pudiera tener alguna intersección también con los que hacen la especialización en plástica, ¿verdad? Ahora, en ese sentido nosotros queremos hacer unas precisiones, Sí. porque en este curso ingresaron solamente médicos y egresaron solamente médicos en la versión que se hizo en la Universidad del Pacífico, porque ahora están con otra universidad, una universidad pública, tengo entendido, después nos van a decir la doctora Ana. Pero la versión que se hizo y que terminó en el 2016 en la Universidad del Pacífico, solamente fueron incluidos médicos, no de distintas especialidades, sí de la medicina, pero solo para médicos. Y egresaron médicos. El currículum tenía, a diferencia de lo que ellos hacen en Argentina, unas contextualizaciones curriculares que son necesarias para hacerla viable y pertinente al contexto local, en el sentido de que se le agregó, por ejemplo, una rotación por centros especializados extranjeros, que en el curso que se realiza en la Argentina, por ejemplo, no tienen esas rotaciones por el extranjero. Eso se creyó pertinente aquí, entiendo, porque no participé del proceso de elaboración, pero entiendo porque en el Paraguay la especialidad se va desarrollando, entonces los estudiantes necesitaban hacer pasantía por otros lugares. También se le agregó un módulo de investigación, que en nuestro país para las especializaciones es una exigencia. Entonces, aparte de esas contextualizaciones, el currículum es el mismo. Ahora, aquí tenemos que hacer una diferenciación, Jorge, porque en la historia de desarrollo, el desarrollo histórico y profesional de las especialidades de medicina, se van formando las especialidades en la medida en que el conocimiento médico se va acumulando, se agregan nuevas técnicas de tratamiento, de diagnóstico, que muchas veces son complejas y llevan tiempo de entrenamiento en poder realizarla, entonces se van configurando las especialidades. Ahora, hay campos de competencia profesional que son específicos de una especialidad y hay otros campos que son multiprofesionales, es decir, que lo mismo que hace un especialista en un área puede hacerlo otros también. En este curso, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que es cirugía plástica y reconstructiva, tienen su campo profesional en lo que es la reconstrucción de las malformaciones congénitas, en lo que son, por ejemplo, la reconstrucción después de los traumatismos o de las enfermedades que producen deformaciones. Entonces, eso indiscutiblemente, para hacer ese tipo de correcciones, se necesita de un cirujano que tenga formación quirúrgica completa en el campo de cirugía reconstructiva. También en el campo de la cirugía plástica. Por ejemplo, si un paciente, porque también tenemos que utilizar un poco estos espacios para educar a nuestros usuarios comunes, ¿verdad? La cirugía plástica, por ejemplo, si un ciudadano necesita una rinoplastía, o un agrandamiento o reducción de volumen mamario, o eventualmente otros tipos de operaciones, por ejemplo, de los glúteos, o algunas operaciones que son complejas, hoy en día hay un consenso en la comunidad científica de que esos son desempeños profesionales específicos de la cirugía plástica, de los cirujanos plásticos, y se necesita una formación completa en cirugía. A ver, doctor. Pero en este curso no se enfoca ninguna de esas competencias que son específicas de la cirugía plástica y reconstructiva. ¿Qué incluye esta especialización, doctora? Sí, en primer lugar me gustaría un poco hablar de la historia de la medicina estética en el mundo, que se inició en el año 1973 en España, en Francia, y a partir de ahí se fueron creando nuevas sociedades, la sociedad española, la belga, la italiana, y todas las sociedades después ya en otros, o sea, prácticamente en todos los países del mundo. En el 2013 se aprobó la primera especialización en medicina estética en Bélgica
y lo que tenemos que definir justamente es qué es la medicina estética. Entonces la medicina estética enfoca en primer lugar a lo que es el bienestar del paciente, enfoca a lo que es la calidad de vida y prevención de enfermedades crónicas degenerativas, porque tenemos que diagnosticar, saber qué sucede en las diferentes etapas, ver los déficits que se ven a nivel nutricional, hormonal, a nivel bioquímico, y en base a eso hacer una suplementación bien equilibrada para que mi paciente esté con calidad de vida. Apuntamos a lo que es calidad de vida, a lo que es bienestar general y luego secundariamente los tratamientos mínimamente invasivos. No tiene éxito la medicina estética como tal si solamente se aborda desde el punto de vista estético, claro, porque ahí deja de ser ético y profesional, ya que hoy día no es eso lo que queremos. Queremos enfocar en la calidad de vida, en prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, y yo le digo, Jorge, que veo pacientes de 22, 30 años, que cada vez vemos pacientes más jóvenes con diabetes, con hipertensión, cansancio, síndrome metabólico, todo lo que es aumento de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que hoy día se sabe bien la causa del por qué, cómo yo puedo interferir, ayudar a ese paciente. Si conozco bien las bases, las etapas del proceso, evidentemente voy a poder ayudar a mi paciente a no llegar a esa enfermedad. O sea que ofrecerle, como le digo, calidad de vida. ¿Qué voy a hacer? Cada paciente envejece de una manera diferente, porque va a depender, en primer lugar, de su alimentación, si toma o no toma líquido, si camina, no camina, si trabaja mucho, duerme poco. O sea, son factores que analizamos en forma individual en el consultorio con la paciente o con el paciente, porque tanto mujeres como varones, nadie escapa a esta realidad. Entonces es bien importante tener el principio, la fundamentación de la medicina estética, los objetivos que son bien específicos y también generales, que apunta a profesionales médicos a capacitar, a tener todo lo que sean los requerimientos básicos y necesarios, también las limitaciones de la medicina estética. Vale, doctora, porque uno de los... Vamos a pasar después, 46 segundos tiene lo que decía el doctor Enrique, hasta simplemente para ubicar y responder esa parte que a mí me pareció la más importante, pero ellos hacían referencia, el doctor Asta, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética, corríjame, 18 o 19 meses, ¿es un tiempo suficiente? ¿Cuál fue el criterio que ustedes dijeron? 19 o 18 meses es el tiempo suficiente para esta especialización. Exactamente, sí. Nosotros hicimos un estudio, o sea, aprobar este programa fue súper difícil. Se presentó en el 2015, nos solicitaron todo lo que es historia, yo aquí traje literatura, aquí están todo, le puedo dejar inclusive las carpetas de cuáles fueron las primeras especialidades, en qué países se empezaron a dar el programa, que es muy similar al nuestro, inclusive con carga horaria menor. El que se está llevando a cabo en la Universidad de Islas Baleares lleva más de 600 horas, el nuestro tiene 834, más de 300 horas de práctica, porque lo importante es tener práctica, y no me refiero solamente a tener prácticas de mínimamente invasivas, sino en el consultorio, el tratamiento, el diagnóstico, la historia clínica, el consentimiento informado, el apuntar hacia lo que es el ser humano en forma integral y multidisciplinario. No terminan a los 18 meses, generalmente terminan los 2 años, porque sí son 18 meses de clases, de teoría, de práctica, pero posterior a eso ellos tienen que presentar el trabajo de investigación con casos clínicos y hacer sus respectivas rotaciones en el extranjero. Entonces no es que terminó el programa y aquí se le entrega el título. Claro. Posterior a eso inclusive, o sea, cada módulo lo tienen que tener aprobado, tienen que tener asistencia de tanto la parte teórica como práctica, y si cumplen con eso van al examen final. El examen final otra vez es teórico-práctico, o sea que aquel alumno, porque queremos que la medicina estética se haga bien acá en Paraguay. Yo viajo mucho, me tocó salir, formarme afuera, y me llamaba la atención que muy pocos, para no decir, ¿verdad?, ningún paraguayo estaba en los congresos disertando. Entonces, ¿por qué, si es algo tan bueno,
tenemos que no tener en el Un país. representante. Sí, un representante. A Entonces ver, fue quiero ahí la compartir necesidad de... esta partecita, Natalia, si tenemos a punto, 46 segundos, lo que nos decía el programa anterior el doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética en relación a esta especialización de la Universidad del Pacífico. A mí lo que me preocupa realmente, Jorge, es la cantidad de profesionales, como acaba de decir hace rato Rocío. Va a salir una tanda, un grupo de profesionales dentro de esta especialización que van a ir a pedir su certificación pensando que van a trabajar. Y el que probablemente le va a dar la certificación va a tener que ser vía Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Ustedes? Y obviamente nosotros no le vamos a Claro. poder habilitar. Ahí está, Claro. tocaste un punto clave. Entonces yo no voy a poder habilitarle Claro. al que está en medicina estética y anti-envejecimiento fisiológico a que realice procedimientos, porque somos nosotros los que probablemente vamos a tener que darle, en fin, la parte de acreditación, no habilitación. Responden a eso, doctora. Sí. A esto que dice el doctor Enrique Asta, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética. Así mismo. En primer lugar, como le digo, nosotros no podemos pertenecer a cirugía plástica porque no hacemos intervenciones quirúrgicas. La medicina estética es una medicina no invasiva. Como le expliqué, es toda la parte de nutrición, suplementación, enfocar a lo que es calidad de vida, y eso como médico. Yo estudié 6 años para ser médico, tengo bases anatómicas, fisiológicas y bioquímicas suficiente como para que a partir de ahí pueda adquirir conocimientos nuevos como lo que es la medicina estética. Nuestro programa tiene 96 páginas, le puedo dejar para que usted mire, inclusive vea la fundamentación de cada uno de los puntos, y no intervenimos en la parte quirúrgica. Yo soy ginecóloga, o sea que puedo operar, pero el médico al ser médico general puede hacer, inclusive nutricionistas están haciendo suplementación. Yo le estoy pidiendo lo que es en consultorio, análisis completito de rutina. Hoy día hacemos en forma más específica, que es inclusive algunos laboratorios de nuestro país hoy día cuenta con dosaje selenio, zinc, PCR ultrasensible, todo lo que es la parte de dosajes hormonales que anteriormente no contábamos prácticamente en el país. Quienes hacen esta especialización en la Universidad del Pacífico tienen que recurrir a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética para esto que dijo el doctor, hasta para ejercer. No, mira, en ese sentido también, ya que usted inició una serie sobre, tengo entendido, sobre el CONES o la educación superior, también en el campo de la habilitación profesional y de las normativas y el control y los límites internos de las especialidades, estamos con una laguna jurídica, en el sentido de que necesitamos repensarlo, porque en el Paraguay, de acuerdo a las normativas vigentes ahora, la Ley de Educación Superior, la Ley 4995 del 2013, solamente las universidades pueden otorgar títulos de posgrado. Las instituciones de educación superior, porque incluyen las universidades, los institutos superiores y los centros de formación profesional terciaria. Entonces, los títulos profesionales expedidos por estos centros son habilitantes. Es decir, si usted estudia una especialización en un campo específico y la universidad, pasadas las evaluaciones y cumpliendo los requisitos, le otorga un certificado de especialista, eso es habilitante en nuestro país. Por eso él hizo una precisión. Ellos no tienen prerrogativas, las sociedades en el Paraguay no tienen las prerrogativas de otorgar títulos de posgrado, según nuestra ley. No tenemos colegiación. La colegiación es un tema de discusión, pero en el periodo del gobierno de Wasmosy se presentó a instancias de algunos parlamentarios un anteproyecto de ley de colegiación médica, pero ese no prosperó. Justamente en esa oportunidad los gremios médicos se opusieron también a la colegiación, algunos gremios médicos. Unas preguntas puntuales que me hacen acá. 18 meses son suficientes para la especialización. Usted ya explicó este punto. Sí. Preguntan, ¿están reconocidos por el Círculo Paraguayo de Médicos? Eso es lo que usted acaba de decir, ¿verdad? No es un condicionante eso.
Y en el acuerdo eso se partió, no recuerdo exactamente, no quiero caer en imprecisiones, pero hubo un convenio para la certificación o acreditación de las especialidades. Como eso no está en el Código Sanitario, no está legislado en el Paraguay, no tenemos colegio médico para la regulación por pares, como ocurre en otros países, como en los Estados Unidos, en el Brasil o los países europeos que tienen colegiación médica. Entonces el Círculo Paraguayo de Médicos y el Ministerio hicieron un convenio para acreditar por pares a los especialistas. Por al fin y al cabo, el reconocimiento de especialista en otros países es una certificación de pares, son tus pares. Y eso se intentó hacer aquí, sin embargo, se basa en un decreto ministerial que seguramente es atacable jurídicamente porque al fin y al cabo los títulos son habilitantes. Una cuestión puntual y la membresía a asociaciones es libre, no es obligatoria. Uno puede estar asociado a una sociedad o no, o a un círculo. Entonces son esas las discusiones que en el gremio médico tenemos que seguramente avanzar para tener un marco regulatorio más transparente y que garantice a los pacientes, sobre todo a los usuarios nuestros, que les garantice que el médico que le está atendiendo tiene las competencias para realizar esos procedimientos. Hemos tenido casos de mala praxis en estos últimos días, meses. Acá una cuestión puntual, doctora, porque tenemos que ir redondeando. Dice, ¿qué pasa si cuando colocan, esto es una cuestión muy médica, yo no entiendo, cuando colocan un hilo, lesionan un nervio facial, ¿están capacitados para resolver esa situación? Sí, o sea que refiriendo también a lo que mencionó el doctor, la preocupación justamente de lo que es la medicina estética, también aquí traje muchísimos cursos, Jorge, que se están realizando en cualquier sitio, en cualquier lugar. Se están haciendo en los spas, en las peluquerías. Hasta en un gimnasio me dijeron el otro día. Aquí y aplicando licenciados, o sea, cursos que están dictando licenciadas de mesoterapia, inyectables, en glúteos, sin dar ningún nombre, pero hay cualquier cantidad en donde no hay ningún control. O sea que eso sí es preocupante para mí porque queremos hacer bien las cosas, queremos que Paraguay realmente también se identifique con todo lo que es, como le digo, bienestar general, calidad de vida y secundariamente la apariencia física que de alguna manera tiene un impacto. La idea justamente la pregunta, respondiendo a su pregunta, es la aplicación de hilos. Hoy día cada vez usamos materiales materiales que no se compliquen tanto. Por ejemplo, los hilos se clasifican en reabsorbibles, no reabsorbibles. Ya usamos más los reabsorbibles, entonces va a pasar después a formar parte del tejido menos invasivo. Es muy poco probable que de repente quede mal puesto un hilo. Si lo hace un profesional médico capacitado, no le digo si se va y se hace en una peluquería, en un spa, probablemente puede tener más complicaciones. No digo que no tengamos complicaciones, sí podemos tener, porque la medicina, la práctica médica en general, sí debemos de hablar de complicaciones y las complicaciones van a depender en primer lugar de la paciente o del paciente, propio del paciente, las enfermedades de bases, entre otros factores que analizamos y luego los procedimientos que hacemos, que pueden ser, como le digo, en nuestro caso mínimamente invasivo, entonces las complicaciones son menores. Colegas míos que trabajan con intervenciones mayores, existen las posibilidades de complicaciones también mayores. ¿Tú me puedes dejar eso donde están esos cursos para hacerle el seguimiento? Porque eso sí necesita un control, como usted dice. Y hay cualquier cantidad, Jorge. Y aquí también le traigo, es un masterado que se hace en España que tiene 22 años. Fui porque me gusta mucho justamente conocer todo lo que es lo nuevo de la medicina estética, cómo podemos mejorar, porque seguimos trabajando en ese proceso de mejorar el programa. Vamos firmando alianzas con instituciones internacionales para que los alumnos de acá salgan a rotar. De tal manera, traje 3 convenios firmados, que tenemos 2 en México y 1 en Argentina, y estuve presente en este congreso que era el número 33 en Málaga, en donde asistieron más de 2.000 participantes de distintas especialidades. El enfoque es exclusivamente también, esto yo le puedo dejar la copia, para que mire en donde no hay intervención quirúrgica.
Y nosotros estamos justamente ahora también organizando el primer Congreso de Medicina Estética, que les invito para que vayan, escuchen realmente de qué se está tratando lo que es medicina estética, bienestar general, calidad de vida, prevención de enfermedades crónicas degenerativas. ¿Cómo puedo yo ayudar a ese paciente a los 20, 30 años antes de que me llegue a los 50, 60 años, cansado, con diabetes, con hipertensión, porque se olvida, porque le duele? Prevención. Sí. Doctora, le agradezco, no tengo más tiempo porque tengo otro tema. Pero vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno. Yo digo, a mí me da la percepción de que por las veces que hemos hablado acá con el doctor Asta, por ejemplo, de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Estética, dice él, quienes forman parte de esa sociedad, para el paciente, una especie de garantía. ¿Por qué hoy quienes están en esto no se ponen de acuerdo para formar parte efectivamente de esta sociedad? Decía él, porque eso requiere una capacitación, un curso. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, integran y les da a los pacientes, a quienes recurran, esa especie de certificación como él reclama? Acá nosotros deberíamos de trabajar en equipo, Jorge, porque el Ellos, por ejemplo, alumno de dicen que medicina el estética... CONES, no es un problema de ustedes, ¿verdad? La gente del CONES dice, ¿por qué nunca cuando iban a hacer la habilitación de esta especialización, por qué no nos invitaron a nosotros para por lo menos emitir una opinión, un parecer, un reclamo que ellos hacen? Doctor, vamos a ir hablando sobre este tema en otro momento, ¿le parece? Bueno, perfecto. Gracias por su tiempo. Dale. Doctor, Bueno, muchas gracias. un gusto. A la vuelta de la pausa, me espera un ratito, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el abogado Rodrigo González Planás. Es uno de los abogados de la empresa Unicomer. ¿Se acuerdan del caso Electrofácil? Sonado caso Electrofácil. Este viernes está pendiente la audiencia preliminar para el imputado Luis Aguirre Blanco. ¿Qué es lo que se reclama? Imparcialidad de la justicia. ¿Se va a hacer esta audiencia preliminar? Vamos a hablar sobre este tema a la vuelta de la pausa. Bueno, y este es el tercer tema que tenemos esta noche en la Caja Negra. Está con nosotros el doctor Rodrigo González Planás. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás vos y tu audiencia? Bueno, usted es uno de los abogados del grupo Unicomer. ¿Qué es el grupo Unicomer? Vamos a empezar. El grupo Unicomer es una empresa multinacional que tiene negocio en toda Sudamérica y en el 2015 decidió desembarcar en el Paraguay, para lo cual decidió adquirir la empresa que se conoce con el nombre de Fantasía Electrofácil. Claro. Tuvieron muchas reuniones con el señor Luis Aguirre. Presentó una serie de libros contables y compañía a los efectos de fijar el precio de la empresa. Y se pactó en la compra de $33 millones. Se concretó la operación el 24 de diciembre del 2015. Y se acordó que Luis Aguirre, Gabriel Merzán y otros que en la empresa sigan manejando por un tiempo prudencial, 1 año y medio por ahí, y después paulatinamente la gente de Unicomer iba a ir tomando los espacios. En el año 2016 la cartera de crédito tuvo un comportamiento llamativo. ¿En qué consistía este comportamiento? Que se hacían desembolsos numerosos en un mismo día, la cartera entraba en mora de manera general, se hacían renovaciones de manera general en el mismo día y así sucesivamente. Esto llamó la atención a la gente de Unicomer porque no era un comportamiento normal. La gente no se pone de acuerdo para ir a pagar créditos todo en el mismo día. Claro. Y esa cantidad de créditos que se pagaban en un día no era admisiblemente manejable por una persona. O sea, se cobraban 30 créditos por segundo, cosa que un cajero Imposible, no podía hacer. Esos cajeros que cobraban esos créditos mantenían supuestamente en su caja 20.000, 25.000 millones de guaraníes, cosa que ni en el Banco Central un cajero maneja. Bueno, a partir de esas indagaciones desembarcan acá en el país una gente de auditoría interna del grupo y ciertos funcionarios empiezan a contar cuál era la operativa que en un principio se realizó a los efectos de disminuir la morosidad de la cartera. Para conseguir lo que consiguieron, tuvieron que modificar el sistema informático contable para que esta cartera espuria
nos genere alertas con la morosidad y compañía. Entonces ellos calificaron los créditos irregulares con el código 809 y 815. Y esta cartera solamente manejaban 7 personas. Y no tenían los disparos de morosidad ni nada por el estilo, porque manejaban de manera informática, por la cantidad de operaciones que manejaban. Y ahí se pudo determinar que la empresa estaba sobrevalorada en $24.450.000. O sea, en realidad salía 5 millones y pico. Por ahí, 5 o 6 millones de dólares. Ese era el 33. precio y se vendió en 33. A partir de ahí se genera todo esto. A partir de ahí nosotros hicimos la denuncia porque consideramos que hubo una estafa. Presentaron los documentos contables, está todo probado con instrumentos eso, donde ellos decían que los créditos que figuraban eran del giro normal de la empresa. Y después se determinó que esos créditos no existían. ¿Qué es lo que se tiene que dar este viernes? Que es la razón, porque nosotros este tema lo hemos tocado varias veces acá en el programa y siempre decimos hacerle un seguimiento a estos temas. El viernes, ¿qué es lo que tiene que pasar específicamente con el imputado Luis Aguirre Blanco, doctor? Bueno, resulta ser que la Fiscalía presentó un requerimiento de sobreseimiento provisional para Luis Aguirre Blanco. Este requerimiento tiene que ser tratado en una audiencia preliminar. La primera vez que se fijó la audiencia preliminar, esta se suspendió porque la Fiscalía no había presentado la carpeta fiscal y bueno, al momento de llevarse a cabo la audiencia preliminar, hacía 48 horas que estaba la carpeta en el juzgado y bueno, la defensa pidió la suspensión de la audiencia, hasta ahí entendible. Se fija una nueva fecha y nuevamente la defensa pide la suspensión porque desapareció la pericia contable presentada por la querella adhesiva. Nuestro perito, el licenciado Javier González, presentó en tiempo y forma en la Fiscalía y la defensa mencionó que no estaba en el juzgado la pericia contable y pidió la suspensión de la audiencia. ¿Es real eso? ¿No estaba efectivamente? No estaba así, pero se acreditó que con el sello de cargo original que fue presentado en la Fiscalía el día 28 de junio del 2018, cuando que la propia defensa presentó el 29. Ellos plantearon un recurso diciendo que fue una presentación extemporánea. ¿Cómo va a ser extemporánea si nosotros presentamos el 28 y ellos presentaron el 29? Y ahí es donde pensamos que el juzgado estuvo un poco flojo. ¿Por qué? Porque no hay acusación. Entonces, mal podría oponerse o no oponerse a la presentación o no de la pericia, porque si se confirma el sobreseimiento provisional, la fecha para que se presente nuevo requerimiento acusatorio de la clase que fuere, sería de aquí a un año. Entonces aquí lo que se debería tratar es el sobreseimiento provisional que fue presentado por el fiscal en su momento. ¿Quién es el juez o la jueza que tomó intervención acá? Griselda Caballero, es la jueza desde el primer momento. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Entonces, ¿qué es lo que ustedes como abogados de Unicom están solicitando para que efectivamente el viernes se haga esta audiencia preliminar? Porque creo que ya se postergaron por las razones que usted explicó. ¿Ustedes quieren que esto se realice? Claro, nosotros queremos que la audiencia preliminar se realice como lo prescribe el Código Procesal Penal y que todas estas cuestiones periféricas se discutan en su momento. Sin embargo, acá se está suspendiendo la audiencia porque falta esto, porque falta lo otro, pero ni siquiera hay un requerimiento de acusación de la Fiscalía. Y como esta es la titular de la acción, no se va a poder elevar a juicio oral sin una acusación por parte de la Fiscalía. El fiscal que solicitó esta medida, el provisional, ¿quién es? Ortega, es el fiscal Guillermo Ortega. ¿Esto no fue suspendido? Él fue suspendido por la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque presentó 5 días antes de la fecha tope para presentar el requerimiento. Él vencía un sábado, él presentó un martes. Y presentó firmando solo cuando que había 2 fiscales designados para la causa. Y es esto lo que genera una serie de confusiones porque, según la defensa, al presentar su requerimiento antes de tiempo, se concluye la etapa preparatoria. Sin embargo, el fiscal lo que debería haber hecho es pedir la abreviación del plazo al juzgado si quería presentar antes de tiempo, y esto no lo hizo. Y es ahí cuando se extravía nuestra pericia, la pericia de la querella adhesiva. Sin embargo, la pericia del Ministerio Público está
y es categóricamente contundente en cuanto a el perjuicio patrimonial causado por la conducta de Luis Aguirre. Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta seguimos hablando con el doctor Rodrigo González Planaz, abogado del grupo Unicomer, en relación al tema Electrofácil, la imputación a Luis Zaguier Blanco. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Un poco para ir acomodando esto, doctor Rodrigo González Planaz. Se tiene que hacer la audiencia preliminar este viernes, pese al otro incidente que la defensa creo que presentó el día de hoy. Así mismo es. Ellos plantearon la impugnación también de nuestra pericia y el juzgado resolvió téngase presente para su oportunidad, es decir, la audiencia preliminar tal cual lo expresa el artículo 352 y 353 del Código Procesal Penal. Ellos plantearon la reposición con apelación en subsidio, manifestando que eso tendría que discutirse antes de la audiencia preliminar. Y el artículo 352 y 353 es claro, o sea, estas cuestiones deberían discutirse en la audiencia preliminar. Más aún que acá no hay una acusación. O sea, si se confirma el requerimiento de sobreseimiento provisional, la fecha para presentar algún requerimiento podría ser hasta dentro de un año. Pero acá otra cuestión extremadamente llamativa es que el fiscal, que fue suspendido entre paréntesis, Guillermo Ortega, él estaba trabajando, actuando con otra fiscal de nombre Clara Ruiz Díaz, quien, me dicen, llevaba la mayor parte incluso a la carpeta de la investigación. En el escrito, cuando plantea el fiscal Ortega el sobreseimiento previsional, no está la firma de la otra fiscal. Justamente eso es una irregularidad más en el actuar de este fiscal. Resulta ser que eran dos los fiscales designados, Guillermo Ortega y Clara Ruiz Díaz. Cuando ocurre esto son los dos fiscales los que firman los requerimientos de esa causa. En este caso, aparentemente Guillermo Ortega presentó 5 días antes de manera inconsulta con la otra fiscal, la señora Clara Ruiz Díaz. Y la que me dice que llevaba la mayor parte incluso del grueso de la investigación. Pero aparte de eso, en el momento en que el fiscal Ortega planteaba el sobreseimiento provisional, el número 3 de esta empresa creo que ya confesaba... Claro, así fue cronológicamente. El lunes, o sea, un día antes de la presentación de ese sobreseimiento provisional, el laboratorio forense de la Fiscalía presenta su pericia donde determina el perjuicio patrimonial en más de 135.000 millones de guaraníes. Igualmente, ese día antes, el señor Néstor Añasco solicita la suspensión condicional del procedimiento. ¿Esto qué significa? Esto significa que él admite los hechos y solicita una salida alternativa. Este es el caso de Añasco. Ese es el caso de Añasco. Igualmente, hubieron otros pedidos de suspensión condicional del procedimiento e incluso así el fiscal pide el sobreseimiento definitivo de esa gente. O sea, realmente es sumamente llamativo la conducta de este fiscal y sobre todo el apuro presentar 5 días antes de la fecha prevista por el juzgado. Acá otra cuestión llamativa es que la suspensión para el fiscal Guillermo Ortega fue por disposición, supongo yo porque tuvo a la vista todo este antecedente, de la fiscal general del Estado. Así mismo. Qué raro, digo, porque hoy, así como está actuando el jurado de enjuiciamiento de magistrado ante la primera denuncia, imagínate, acá hay una suspensión a un fiscal que tomó intervención, no ha hecho absolutamente nada. Luego me dicen, no actuó en ningún... O sea, el jurado por lo menos digo en relación al caso fiscal Ortega. Y realmente no sabría el motivo de esta omisión por parte del jurado. Lo digo más que un hecho llamativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta hoy cómo está actuando el jurado de enjuiciamiento de magistrado en relación a otros casos, digo, ¿verdad? Claro. Ante la primera denuncia, ante el primer hecho, o ya incluso piden oficio, informe o de incluso oficio. Por eso, ante denuncia, pero viste que ya actuando oficio ya piden o ordenan una auditoría. Pues en este caso no ha hecho absolutamente nada el jurado de enjuiciamiento de magistrado, pese a esta suspensión que dispuso la fiscal general del Estado a la actuación del fiscal Guillermo Ortega.
lo que ustedes dicen es, este incidente nuevo que presenta la defensa de Luis Aguiar Blanco, esto se tiene que resolver en otras instancias, ¿verdad? Acá lo que tiene que hacer es, la audiencia preliminar se tiene que concretar y eso está a disposición o tiene que tomar esa decisión la jueza Griselda Caballero. Así mismo, hubiese sido distinto si la Fiscalía hubiese presentado acusación. Entonces sí sería el momento oportuno para tratar de depurar las pruebas, incluir lo que las partes consideren necesario. Pero en este caso, como hay un sobreseimiento provisional, ni siquiera hay un pedido de elevación a juicio oral. Eventualmente, si se confirma ese sobreseimiento provisional, el momento para acusar podría ser de acá a un año. Por eso es que nosotros decimos que todos estos incidentes que están planteando no pueden ser motivo ni fundamento para suspender las audiencias. Claro. Y aparte, en este sonado caso, ¿verdad? Porque se mediatizó un montón, ni qué decir después con el tema de la filtración de los audios, esta amenaza que le hicieron a una ex fiscal que ahora creo que ocupa un cargo en la función pública, el caso de Teresa Rojas, la amenaza, etcétera, etcétera, por parte de unos abogados. Digo, qué importante es que esto a nivel de imagen país se resuelva, ¿verdad? Por el hecho de que cuál es la proyección que nosotros damos a nivel internacional cuando empresas paraguayas ofertan bien inversionistas, como el caso de Unicomer, uno revisa el antecedente, esta empresa centroamericana con trayectoria que pone los ojos en Paraguay y se encuentra con un caso alevoso de estafa. Entonces yo supongo que también están pidiendo y lo mínimo que se le tiene que dar es que la justicia actúe en consecuencia y no que con estos incidentes, etcétera, etcétera, se lleven otra vez otra sorpresa, ¿verdad? Así mismo, o sea, yo creo que Unicomer es una empresa que tiene, incluso creo que cotiza sus acciones en la bolsa y entonces los informes que se emitan sobre este caso va a circular a nivel mundial. Por eso. O sea, el perjuicio que va a recibir la imagen del país es grande. O sea, todo esto hoy, el caso puntual de esto que estamos hablando está en manos de la jueza Griselda Caballero. Así mismo. Nosotros vamos a buscar hacerle seguimiento a este tema, a ver si mañana en la radio la jueza nos atiende. Hay magistrados que quieren hablar, hay otros que son de la teoría de que los jueces hablan a través de sus sentencias, ¿verdad? Pero otros, me parece que este es un tema que es un tema tan mediático y todos los escándalos que se dieron alrededor, me parece justo que la jueza o hable y explique cuáles son, cómo va a actuar, o directamente plantee lo de la realización de esta audiencia preliminar, ¿verdad? Que es lo que ustedes también reclaman, un poco de imparcialidad en toda esta historia, ¿verdad? Claro, más que imparcialidad, lo que nosotros querríamos es un poco más de disciplina para que los incidentes que son periféricos en este caso no se puedan tomar como fundamento para suspender una vez más la audiencia. O sea, un poco más de disciplina y de que sea más estricta con la defensa en relación a los pedidos. Imagínate que ellos piden la suspensión porque no está la pericia de la querella. Una vez que se presenta esta pericia, ellos plantean la reposición con apelación en subsidio porque se tuvo por presentada. O sea, ahí te da la pauta. Ellos dicen, no, que se suspenda porque no está. Y una vez que está, no, que se suspenda porque está. Claro. ¿Y qué dice la fiscal Clara Ruiz Díaz en relación a... Ya llegó a hablar por qué su colega Ortega decidió firmar o plantear el provisional? ¿Ella llegó a hablar al respecto, doctor? Yo no conversé con ella, ni tampoco escuché que se haya referido de alguna manera a esta causa. De hecho, ahora son dos fiscales distintas. Una es de nombre Patricia Aquino y la otra se llama Natalia Silva. Son dos fiscales que se les asignó después del requerimiento de Guillermo Ortega a la causa. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer cuando se da este planteamiento sobre el seguimiento provisional? ¿Es acá donde se le tiene que dar el trámite de oposición? Nosotros vamos a pedir el trámite de oposición por todas las circunstancias que rodearon a ese requerimiento de sobreseimiento provisional. Y la Fiscalía tiene que rectificar o ratificar. Pero más vale que va a hacer la Fiscalía. Si le suspendió por este caso al fiscal, más vale que le tiene probablemente va a usar ese momento de los 10 días que tiene para contestar, para estudiar más profundamente la causa y analizar si los elementos que dicen que le falta, que dijo que le falta el doctor Guillermo Ortega,
eran realmente necesarios o se podían hacer en el juicio oral. El doctor Guillermo Ortega dice que faltaba una pericia contable cuando la pericia contable ya está. Hoy, ¿dónde está Luis Aguirre Blanco? Está en el penal de Tacumbú, está recluido. ¿Ya salió del sanatorio este donde? Sí, no, salió ya, sí. Estuvo unos 15 días por ahí, pero está recluido en el penal. Doctor, le agradezco su tiempo, muy amable. Gracias a vos por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en otro capítulo de La Caja Negra el próximo martes. No se muevan de Unicanal, viene Óscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.